Continuamos con 51 minutos. Vamos a presentar a Hernán Rodríguez Berardi, quien es politólogo, consultor político, todo eso es. ¿Qué y tal? con Niki Macariño. Niki, ¿cómo andás? Bien, buenas noches. Sí, todo eso, ¿no es cierto? Todo eso, ¿eh? Todo eso, por ahora. Bien. ¿Cómo? ¿Qué cosas los consultores políticos? Momentos, etapas de mucho laburo y muchas definiciones. Sí. ¿Cómo la ves? Mirá que estamos en veda, no te podés adelantar nada, así que sé cauteloso porque... No, si no, no van a... obviamente que lo que se ve es un escenario bastante difícil de pronosticar. Uno parecería darse un escenario a 3 puntas. Si bien hay algún candidato que parecería que está un poquito por encima, es difícil pronosticarlo. Lo que sí parecería el escenario más cierto es de una definición en balotaje. Pero no en primera vuelta. Ninguno se puede definir en primera vuelta. Parecería, yo por eso digo, en política y más en nuestro país y en esta circunstancia en particular, hacer futurología o hacer pronóstico es prácticamente comprarte un problema porque tenés mucha situación de que te puedas equivocar. Pero se podría dar un escenario en primera vuelta también. Bien. Parecería el más lógico que se dé en balotaje. ¿Cómo analizás vos ese fenómeno que pueda pasar que un candidato como Javier Milei pueda ir en primera vuelta? Yo creo que ahí creo que lo que está pasando un poquito en todas las mesas, en nuestra familia, con nuestros amigos, conocidos, cuando vos te pones a charlar, creo que lo que se está dando y creo que es lo que va a tratar desde acá al domingo de qué prevalece. Si el hartazgo de una situación económica complicada, en ese caso beneficiaría a un candidato y lo pondría en esa situación de primera vuelta, o el miedo y la incertidumbre, que eso creo que pondría, digamos, un cierto techo a la candidatura de Milei y se prevalecería ese escenario de balotaje. Che, Hernán, más allá del resultado del domingo, ¿no? ¿Qué es la perspectiva política que se abre en el país? Porque acá vemos que cambia un escenario, ¿no? Hay un agotamiento, podríamos decir, del escenario que se armó después del 2001, de esa gran crisis, y esta crisis que, a mi modo de ver, no tiene nada que ver ni en comparación ni en nada, porque ustedes son más jóvenes, pero en el 2001 no solo se hablaba de pobreza, de indigencia, también teníamos un índice que no nos estamos atendiendo por la realidad, que era el de desnutrición también. Nosotros teníamos un índice de desnutrición en el país donde contábamos, bueno, cuáles eran los casos de los porcentajes de población infantil en estado de desnutrición, cosa que hoy eso no es cuantificable porque prácticamente no hay en el porcentaje que había en esa época. Pero, ¿qué es lo que se abre ahora a futuro? No, yo creo que también, sumando a lo que vos comentabas, que coincido, es también que todos estos años, y estos años últimos fundamentalmente, más allá de las dificultades económicas, siempre ha habido un sistema político que ha respondido a través de sus dos coaliciones más fuertes, Unión por la Patria Hoy, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que dieron respuestas desde la política a que no pase lo que fue 2001, que fue además una crisis política muy profunda. Lo que estamos viendo y estamos, digamos, presenciando en este momento es la irrupción de otra fuerza que pone en crisis a estas dos coaliciones con las cuales nosotros veníamos trabajando y eran los actores fundamentales de la política argentina. Creo que la irrupción del fenómeno Milei, fundamentalmente después de las PASO, porque creo que si bien de Milei se viene hablando desde hace mucho, creo que esa victoria en particular en las PASO, ese resultado, ese partido que jugó, lo puso en el centro de la escena. Y creo que de alguna manera lo que viene a poner en crisis es este bicoalicionismo que veníamos teniendo en la Argentina. Ahora, ese hartazgo que vos mencionabas al principio, ¿puede ser porque hay un divorcio entre la política y la realidad? No sé, yo veo los cierres de campaña que están todos los políticos muy sonrientes, muy contentos, abrazándose, besándose. Falta la cara de esos políticos en los barrios y también preguntarse por qué se están riendo. No,
¿no? Con lo que estamos atravesando. Yo creo que hay que como que dividirlo en diferentes frentes. Obviamente que una campaña política tiene sus condiciones naturales y estándar de la política clásica que nos llevan un poco a eso. Yo en ese sentido tenemos que también reivindicar ciertos aspectos de la política. Obviamente que creo que hay un divorcio, ¿sí? Seguramente creo que se ve a través de muchos años, ¿sí? O varios años que venimos de malas gestiones económicas, donde ha deteriorado el poder adquisitivo de la gente. Entonces ahí hay un divorcio. Parecería que desde ese divorcio y de ese hartazgo surge la figura de Javier Milei, que creo que también es algo que también que se debería replantear de alguna manera Juntos por el Cambio, cómo Javier Milei expresó mucho mejor esta idea de hartazgo y de cambio y no hasta el momento, vamos a hacer esa aclaración, no Juntos por el Cambio. Quizás, no sé, porque antes no estuvo en gestión. Sí, obviamente creo que, a ver, el valor fundamental que tiene hoy la candidatura de Javier Milei es que no haber estado. Y justamente es lo que le juega en contra a los otros candidatos, fundamentalmente. A Sergio Massa, su gestión en la economía o estar pegado a la gestión del actual gobierno, y Patricia Bullrich, que de alguna manera representa lo que gobernó anteriormente, en un pasado cercano. Yo no coincido con lo que decía Nicky en esto de esas cierres de campaña con políticos riéndose. Al contrario, creo que sobre todo en los últimos actos de Javier Milei se lo veía un tipo ofuscado, tratando de capitalizar ese enojo, pero hasta puntos rayando lo agresivo, ¿no? Sí, o sea, la campaña de Milei fue border, para decirlo de alguna manera, jugó siempre al borde, al límite, y creo que también es lo que le ha dado resultado. ¿Tiene gente atrás para eso o es espontáneo? A ver, contame vos desde la... O sea, está claro que, a ver, si uno tendría que pensar que en esta situación la gente se volcaba hacia un cambio, ese cambio mayor estructurado políticamente, obviamente lo representaba Juntos por el Cambio, ¿sí? En cambio, la figura de Milei obviamente que no representa, digamos, una estructura política engranada, armada, aceitada, más bien todo lo contrario. De hecho, han surgido, digamos, y también es parte de su debilidad. Lo de Milei es, su fortaleza es ser el outsider, el nuevo, el que no tiene nada que ver con las cuestiones que hoy están pasando, pero también eso, en el fondo, es parte de su debilidad. No tener estructura de poder para poder llevar adelante una gestión de gobierno en la situación en la que estamos. ¿Y en eso Barrio Nuevo qué rol ocupa? A ver, viéndolo obviamente muy desde afuera, yo creo que lo de Barrio Nuevo creo que es algo que Javier Milei podía haberlo hecho por atrás sin necesidad de hacerlo. ¿Y por qué lo muestra? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿por qué lo muestra? ¿O lo descubrieron? Parecería ser que se mostró, Sí. porque si se hizo el evento que se hizo en ese lugar es porque se quería mostrar. Para mí no coincide con su campaña. Creo que tranquilamente, como decimos, es un acuerdo que se podría hacer subterráneo y mostrar post-elecciones, pero bueno, han decidido quizá tratar de mostrar esto de tener un poco más de roce político. No lo sé. Y con respecto a Barrio Nuevo, ¿crees que puede haber otros dirigentes que rápidamente después del domingo salgan a hablar y a pegarse? Eso en política creo que todos van a estar dispuestos a dar ese abrazo. Después podríamos centrarnos y ver en dónde en particular, pero yo creo que tranquilamente y tendríamos que ver cuál es la estrategia. Estamos hablando de casos muy hipotéticos, ¿sí? Pero en un caso muy hipotético de que se dé una situación como la que estamos planteando, yo creo que tranquilamente hay sectores del PRO que pueden estar Macri. arrimándose, exactamente, creo que lo estamos viendo. Che, Hernán, pero a ver, se lo compara a Milei con ejemplos internacionales, ¿no? Después vamos a hablar con Nati Petinelli, que es especialista, es una periodista en internacionales. Lula, con Bolsonaro, cuando lo desplaza al PT. Donald Trump en Estados Unidos. Sin embargo, son gobiernos que no han cambiado demasiado la matriz del país. Lo de Milei todavía no lo conocemos, está por descifrarse. Obviamente que uno cuanto más se acerca al poder parecería que empieza a dejar de lado esas, digamos, declaraciones o acciones más revulsivas, más border, como recién dijimos.
y habría que ver cómo se comporta en ese escenario. Obviamente que si quiere plantear un escenario no tan disruptivo, volvemos a lo mismo. Yo creo que hay sectores en la política argentina, por ejemplo, decíamos, sectores vinculados al PRO, sectores vinculados al sindicalismo, sectores vinculados al mismo peronismo, que tranquilamente pueden darle ese margen de gobernabilidad, obviamente bajando quizá algunos cambios. O puede ser que tome su gobierno, vuelvo a repetirlo, lo repito mucho, muy hipotéticamente, porque hoy no sabemos nada, tome otros ribetes y ahí tendríamos que ver cómo lo emparentamos a estos de los fenómenos de las nuevas derechas a nivel mundial. Tendríamos que agradecer entonces que esté Barrio Nuevo ahí. No lo sé si decirlo de esa manera, digamos, como un agradecimiento, pero son formas... Gracias, Luis. Que se Una remera que diga, gracias, Luis. Se van a ver cómo se va desarrollando todo. Creo que, vuelvo a repetir, más en la instancia en la que estamos, creo que es muy difícil aventurarnos y hablar de más de lo que va a ser el futuro, porque, vuelvo a repetir, estamos en un escenario bastante incierto por el momento. Ahora, vos como analista político, ¿qué análisis haces sobre la candidatura de Sergio Massa, para salir un poco de Javier Milei, siendo ministro de Economía? Ojo actualmente? Repetimos, estamos en veda. Sí. Con mucho cuidado. No. Uno lo que podría ver es lo que fue la campaña. Quizá las mayores dificultades que puede presentar Massa es justamente ser el ministro de Economía de una economía que está en una situación de debilidad, vamos a decirlo de esa manera. Pero también debemos reconocer que quizá a nivel campaña y a nivel político es, digamos, el candidato que más profesionalmente se ha mostrado, el que mayor, para decirlo de alguna manera, expertise muestra. Eso se vio en la campaña, se vio en el debate, en diferencia a los otros candidatos. En el debate también lo viste. Sí, yo de mi parte sí. Claramente demuestra ser el político profesional. Por el otro lado, en el caso de Patricia Bullrich y en su campaña, si nosotros la vamos siguiendo desde las PASO, desde el todo o nada, de las PASO, hasta hoy ha habido, digamos, diferentes ajustes en la campaña, cómo se fue modificando. Y a nivel de característica personal, creo que cuando los flashes se enfocaron en Patricia, digamos, en esta etapa, sus furcios, sus problemas para hablar de cuestiones económicas, le han hecho tener más de un traspié. Pero, no sé ustedes, yo la conozco a Patricia de la política, la he escuchado hablar un montón de veces, nunca ha sido una gran oradora, pero esos furcios, esos traspiés, se han ido acrecentando, su discurso es mucho más desordenado de lo que era. ¿Eso qué se debe? ¿Qué opera en la psicología de los candidatos que sea cada vez más difícil de entender lo que quiere decir cuando tiene que mostrar claridad? Ahí podría haber diferentes líneas de análisis. Yo me animo, digamos, a tirar de dos puntas, pero podría haber más. Creo que una fue cuando los flashes se pusieron sobre ella en su totalidad. No cuando antes, prepaso, digamos, había muchos candidatos, todavía cuando se decantó y todo fue hacia estos tres candidatos, creo que puede haberle jugado una mala pasada, por un lado. Y yo creo que por otro lado, y más profundo, creo que Juntos por el Cambio me parece que tiene un problema de base, de raíz, que es el liderazgo. Y que creo que también eso de alguna manera puede haberle hecho mella en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros nos retrotraemos quizá el año pasado o principios del año pasado, se hablaba de la candidatura de Mauricio Macri y cómo había otros dos candidatos, Horacio y Patricia, que de alguna manera desafiaban ese liderazgo. Esa cuestión del liderazgo no estuvo solucionada. Y creo que cuando entramos a la instancia de campaña 2023, eso también siguió. ¿Cómo siguió? Con un Mauricio Macri haciendo más apoyo o jugándole en contra, para decirlo de alguna manera, a Horacio en pos de Patricia. Y creo que en esta última etapa, en esta tercera etapa, digamos, de paso a general,
ese liderazgo que no está suturado en Juntos por el Cambio, hay un Macri que también de alguna manera no le pone todas las fichas a Patricia. Hay un apoyo Hasta ahí nomás. light, vamos a decirlo de Sí. alguna manera, que creo que son todas cuestiones en un candidato presidencial que pueden hacer mella sobre estas cuestiones que después nosotros terminamos viendo de no tener esa fuerza, que es lo Sí, que la caracterizó todos estos años, cuando fue funcionaria de Mauricio Macri. Algo que la ha caracterizado siempre fue su fuerza, su tenacidad. Y en estas últimas semanas la hemos visto quizá haciendo o teniendo algunos traspiés. Ahora, hablamos del debate, hablamos también de los cierres de campaña. Nos estamos olvidando de algo muy importante que son las redes sociales. ¿Qué rol cumplen para vos en estas elecciones? Sobre todo pensando en Javier Milei, que es un candidato que ha surgido un poco de ahí, además de los medios. No, yo creo que las redes sociales, no solo en la política, sino en la vida de todos nosotros, influyen muy fuertemente, lo podemos ver en cualquier aspecto. Obviamente que parecería que el uso de las redes sociales o un sector más joven, no tan politizado, ha aprendido más el discurso de Javier Milei. Pero yo creo que lo que es redes sociales me parece que es algo que obviamente todos ya lo tenemos súper incorporado y que es una arena donde hay que dar la batalla política. Creo que todos los candidatos la están dando. Parece que en esa arena esa batalla la ha ganado Javier Milei en todo este tiempo. Muchas gracias, Hernán. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.